Vamos a ver entonces en Proteus cómo se trabaja el ejercicio que vimos en la clase anterior. Observen entonces que en Proteus, en el área de componentes, buscamos por ejemplo este transistor 2N2222, que es NPN, es un transistor bipolar. Lo agregamos, le colocamos en la base la resistencia de 12K, en el colector la resistencia de 2K y el emisor lo conectamos a tierra. Luego acá entonces en este icono en DC nos traemos un generador DC que es este, y al darle clic pues nos aparece la posibilidad de poner el voltaje que queramos. Ponemos este voltaje 0 voltios, aquí seguramente van a encontrar un chulo y si quieren lo quitan, y entonces así queda el circuito por ahora. Luego para alimentar el circuito 30 voltios hacen lo mismo, es decir, agregan otro generador DC y le ponen 30 voltios. Y observen que acá en este momento, como el voltaje de entrada es 0, pues seguramente el transistor va a estar en corte como lo hicimos en el ejemplo. Observen acá que al simular y al colocar pues obviamente un medidor de voltaje de entrada y un medidor de voltaje de salida, para una entrada de 0 voltios nos da una salida de 30 voltios, es decir, el voltaje máximo porque el transistor está en corte. Ahora, si cambiamos el voltaje de entrada a 12 voltios y dejamos lo otro como está, observen que el voltaje de salida es casi 0.2 voltios. En este caso ya el transistor está en saturación. Nos queda por emular entonces cuando está en la zona activa. Entonces esto lo hacemos con otro ejemplo diferente. Observen que en este ejemplo tenemos una resistencia de 220 ohmios en el colector, una resistencia de 10K en la base, cambiamos la alimentación a 9 voltios, la entrada la estamos aplicando de 2.5 voltios, hemos conectado los medidores de voltaje y también unos medidores de corriente a la entrada, es decir, esta es la corriente de base, y a la salida esta es la corriente de colector. Eso simplemente es para calcular el beta, ya se los voy a explicar. Entonces observen que para una entrada de 2.5, el voltaje de salida es 2.88 voltios. No es 0.2 ni es 30, perdón, ni es 9 voltios en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que ni está en corte ni está en saturación. Tiene que estar en la zona activa, en la zona activa. Entonces, si está en la zona activa es que está amplificando la corriente. Y observen que eso se está dando. Está entrando una corriente de microamperios de 1.74 y está saliendo una corriente de salida de 27.8. O sea que de microamperios estamos amplificando a miliamperios, ¿sí? ¿Cómo hacemos para determinar el beta o saber el beta de este transistor en este punto de operación? Muy simple. Usted sabe que corriente de colector es igual a corriente de base por el beta. Entonces, como tiene la corriente de base y tiene la corriente de colector, pues despeje el beta y así lo obtiene. Esa es la forma de obtener el beta en este tipo de circuitos. Hasta aquí la clase de hoy entonces. Nos vemos en el próximo tutorial.